hermano mío querido de San Carlos, ¿con cuánta frecuencia estás hablando y testificando de Cristo en tu vida diaria? Piensa un poquito. Diariamente, usted, miembro asistente de la iglesia de San Carlos, ¿con cuánta frecuencia está hablando y testificando de Cristo en su vida diaria? Le hago otra pregunta. Si por causa de predicar a Cristo fueras amenazado, fueras golpeado, fueras encarcelado, ¿seguirías predicando públicamente a Cristo con valor hoy en día? Piense antes de contestar. Si por causa de predicar a Cristo fueras amenazado, fueras golpeado, encarcelado, quizás amenazado de quedar sin trabajo, ¿seguirías predicando de Cristo con fervor y valor? Guarde su respuesta. No haga un movimiento con su cabeza, nada, hasta el final del sermón. ¿Eres un cristiano que se ha comprometido con todo lo que tiene en su mano? Tiempo, casa, alimento, finanzas, para contribuir al reino de Cristo? Piensen en esas preguntas. Tiene más o menos 25 minutos, 30 minutos, quizás un poquito menos para darle vuelta y pensar. En la serie que estamos viendo, en el capítulo 1 de la iglesia, el pastor cierto nos habló de que en la vida de un creyente, de esta iglesia de creyentes nacientes, habían 3 etapas, ¿cierto? La espera, la llegada de la autoridad y la misión de predicar el evangelio. No era la espera y la misión. Tenía que venir primero la autoridad. En el capítulo 2 vimos cómo esa espera se acaba y el Espíritu Santo viene y les da autoridad a ¿cuántos hermanos? ¿Se acuerda usted? En el capítulo 2, ¿cuántos hermanos estaban esperando la promesa del Padre? 120 alrededor, ¿cierto? Alrededor de 120 hermanos que fueron llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en otros idiomas como una señal importante, pero no porque hablaran otros idiomas. La señal importante era, quizás sea con esto mismo, la señal importante de las lenguas era que ellos, que no conocían otro lenguaje, pudieron hablar y predicar las maravillas de Dios en otros idiomas no conocidos. Eso es lo sorprendente. Lo sorprendente, más allá del idioma, es que hablaron y predicaron las maravillas de Dios. Es decir, que aquellos 120 que hablaron en lenguas fueron predicadores del evangelio prácticamente a todas las naciones de los visitantes que estaban en ese lugar. Y en ese día, Pedro explica esto a través de un maravilloso sermón, y donde le explica a todo el pueblo, ¿cierto?, asombrado de lo que estaba pasando con los 120, de que esto se trataba del evangelio de Jesucristo y que el reino de los cielos se había acercado. Y que quien había prometido esta promesa era el mismo Cristo que ellos habían crucificado. Desde el capítulo 3, en Hechos se nos relata, o Lucas más bien nos relata, que Pedro y Juan iban ¿dónde? ¿Se acuerdan? ¿Dónde fueron? Iban al templo a orar, ¿cierto? Y cuando iban a orar, felices Pedro y Juan, o Juan y Pedro, se encuentran con un cojo de nacimiento. Y el cojo de nacimiento, ¿qué hacía? Y estaba pidiendo limosnas. Entonces, cuando él estaba pidiendo limosnas, le habla a los apóstoles, y ellos, como buenos cristianos evangélicos, le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y el hombre fue al instante sano. Fue sanado a los ojos de todos. Y por cierto, esto causó mucho asombro a los ojos del pueblo otra vez. Y adivinen qué hizo Pedro. Predicó. En Hechos 2, las señales fueron lenguas. Y Pedro predicó, porque esas lenguas captaron la atención del pueblo. Acá, ahora en Hechos 3, otra vez hay
una manifestación gloriosa de Dios, ¿cierto? Donde sana a una persona, el pueblo es asombrado, su atención es llamada, y Pedro hace lo que Dios lo había mandado hacer, predicar. Pedro otra vez les dice al pueblo: esta sanidad es por medio de Cristo, del que ustedes crucificaron, del que ustedes entregaron. Ese es el Cristo que había de venir. Ese Cristo que ustedes estaban esperando, Él era. Al que ustedes crucificaron. De hecho, de paso, siempre reflexiono en esto. Y yo no sé si Cristo viniera hoy, ¿cierto? Si la primera venida, como cuando Él vino esa vez, fuera hoy, yo no sé cuántos de nosotros levantaríamos la mano para crucificarlo. Porque muchas veces nos volvemos tan religiosos que yo creo que si dijera algo en contra de nuestra religiosidad o de nuestra liturgia o de nuestra forma de pensar o de nuestros estatutos, yo creo que fácilmente nosotros seríamos o haríamos lo mismo que Israel hizo con Él. ¿Ha pensado en eso? Si Cristo viniera en este tiempo, ¿sería tan distinto a lo que pasó en aquel entonces? La diferencia es que ahora saldría, ahora es Instagram, yo me quedé en Facebook, pero saldría por Instagram y por internet. Bien, Pedro predica otra vez un sermón, pero elocuente, tremendo. Llama la atención de todos, muchos se convierten. Y Pedro testifica de este Jesús. Pero adivine qué pasa. Pasa lo que pasa siempre cuando la iglesia de Cristo comienza a predicar. Y esto no solamente pasa en África, no solamente pasa en algunas partes de Brasil, de Colombia, en Venezuela, no solo pasa en China, en Corea del Norte. La persecución del cristianismo es real. Pasa todos los días. Y hay cristianos de distintas denominaciones en este país que pueden vivir persecución por el hecho de testificar de Cristo. Hay cristianos, y lo sé, sobre todo muchos miembros de hermanos que han llegado a iglesias reformadas, por el hecho de haber salido de una iglesia de otro trasfondo y llegar a ser reformados, sufren persecución en su familia. Son atacados constantemente. La persecución es real. Y cuando tú hablas la palabra del Señor con fuerza y con verdad, vas a ser perseguido. Cuando tú incomodas al resto con la verdad del Evangelio, vas a ser perseguido. Pedro predicando, y llegan las autoridades de ese entonces, llegan los sacerdotes, llegan los oficiales para tomarlos detenidos. Y como buen servicio público, trabajaban como hasta las 4 de la tarde nomás, entonces los dejaron presos hasta el otro día para juzgarlo, porque el Sanedrín se juntaba en la mañana, bien temprano. Entonces cuando ellos dicen que ya era tarde, se refieren como a las 4 de la tarde nomás. A esa hora ya cerraban todo, se iban para la casa. Y pasan la noche en la cárcel Pedro y Juan, y al día siguiente son llamados con el Sanedrín en pleno, 71 personas, ¿cierto?, donde el sumo sacerdote presidía, y llaman a Pedro y a Juan y le preguntan esto: ¿bajo qué autoridad tú sanas y predicas? ¿Bajo qué autoridad sanaron a ese hombre? Y adivinen lo que vuelve a hacer Pedro. A Pedro le gustaba meterse en problemas. Pedro les expone otra vez de una manera maravillosa el Evangelio y les dice: pero es fácil, en el nombre de aquel que ustedes crucificaron, que ustedes mataron. Y los señala: ustedes lo mataron. Y ese que Dios resucitó, al cual ustedes mataron, en ese nombre, este hombre fue sano. Ellos sabían que era innegable el milagro. Una persona de 40 años que nació cojo, que probablemente toda la vida la vieron mendigando, que era una persona despreciada por la sociedad, porque la cultura de ese entonces decía que si usted nacía con una enfermedad,
O usted era pecador, o sus padres fueron pecadores, o sus abuelos fueron pecadores. Entonces usted heredaba esta maldición, porque era una familia de pecadores. ¿Se imagina eso fuera verdad, hermano? ¿Cómo andaríamos nosotros? Seríamos todos cojos en este caso. Seríamos todos cojos. No es así. No era la interpretación. Entonces esta persona era como un despreciado de la sociedad, alguien mal visto. Y Jesús, a través de los apóstoles, lo sana. Muestra su gloria, muestra su poder, muestra sus maravillas. Y eso es lo que Pedro defiende ante este Sanedrín. En esta ocasión, Pedro y Juan salen vivos. Veremos más adelante en la serie de Hechos que no siempre es así. Que no siempre salen vivos aquellos que testifican de Cristo. En este caso sí. ¿Y sabe lo que hicieron? Lo leímos ahí. De ahí partimos, de ahí comenzamos. Pedro y Juan se van, no cada uno a su casa, se van donde los suyos. Eso dice la Biblia. Se van donde los creyentes, se van donde sus hermanos en Cristo y les cuentan lo que había pasado. ¿Qué hicieron? ¿Recuerdan lo que leímos recién? ¿Qué hicieron los hermanos? ¿Tiene su Biblia a mano? ¿Qué hicieron los hermanos? Los hermanos oraron por lo que había acontecido. No hubo ningún hermano, como lo hizo Pedro un tiempo atrás, que sacó su cuchillo y le cortó la oreja a alguien, ¿cierto? Nadie quiso ir a hacer un atentado contra el Sanedrín o actuar revolucionariamente. Lo que ellos hacen es orar. Los hermanos se reúnen junto a estos apóstoles y oran al Señor. Y hacen 3 peticiones importantes. La primera es, le piden al Señor que mire las amenazas que habían sufrido los apóstoles. ¿Cuál era la amenaza? ¿Se acuerdan? Lo leímos recién. La amenaza era que no predicaran más en el nombre de Jesucristo. Los amenazaron y los dejaron ir. Los hermanos, en vez de ir a vengarse, lo que dicen es: Señor, mira las amenazas sufridas. Y le dejan la justicia al Señor, que es el juez justo y soberano. Y que, por cierto, hace justicia. Amén. El Señor hace justicia, hermano. Y yo no sé cuántas veces serás discriminado, perseguido por la causa de Cristo. Yo no sé cuántas veces vas a ser atacado en tu caminar por servir a Cristo. Pero si una cosa yo le puedo asegurar, 2 cosas. Es que cuando sirvas a Cristo y aspires a servir en un cargo, en un oficialato, aspires a trabajar en un liderazgo o en lo que sea, en el servicio, en la cocina, limpiando, haciendo aseo, lo que sea, hermano, vas a sufrir críticas, vas a sufrir persecución. No esperes ser valorado, espera ser criticado, espera no ser tomado en cuenta muchas veces, espera ser despreciado. Esa es la realidad. Pero de otra cosa también estoy muy seguro, hermano querido, que Dios es juez justo. Y que tu trabajo en la obra del Señor no es en vano. Los apóstoles estaban dispuestos a morir por predicar el Evangelio. Y morir por la obra de Cristo es más glorioso que tú y yo podemos vivir. Pero hay un juez justo. Y aunque para nosotros parece que tardara esa justicia, de lo que puedan decir de nosotros por hablar de Él, la justicia llega en algún momento. Y estos hermanos en esta iglesia naciente lo sabían. Sabían que había un Dios poderoso que hacía justicia. Y le pidieron a Él que simplemente mirara las amenazas que habían sufrido.
Segundo punto de la oración. No le piden al Señor que mande a los apóstoles a predicar donde no hay persecución. ¿Leyó eso en algún momento en el texto? No. Querían harto a Pedro y a Juan, parece, porque cuando ahora le dice, Señor, dale más valentía todavía a tus siervos para que sigan predicando. Voy a hablar como chileno nomás, porque me siento más. No le dicen, Señor, líbralos de la persecución. Dale más valentía para que sigan predicando de Cristo. ¿Se da cuenta en la oración? Y si la comparamos a nuestras oraciones, muchas veces estamos un poquito distantes de eso, ¿cierto? Nosotros somos más de oraciones como líbrame de la prueba, quítame la enfermedad, sácame del tormento, llévate a este hermano de la iglesia, Señor. Pero no le pedimos, Señor, enséñame a amar a mi hermano que no me quiere. Dale duro el domingo, pero enséñame a amarlo. No oramos así como ellos. Dale más valentía a tus siervos. Y aparte, como tercer punto, al Señor en esta oración le dicen, Señor, y por favor, respáldalo. Obra, sanidades, prodigios y señales a través de esa predicación. La iglesia primitiva tenía claro una cosa. Tenía claro que el poder de Dios era real y que el poder de Dios era un respaldo a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y hermano, en este punto algo bien cortito y bien preciso. Lamentablemente hay una corriente muy fuerte que entró a muchas iglesias producto de otros excesos que se llama cesacionismo duro. Y no hay que confundir enseñanzas, no hay que confundir lamentablemente tradiciones de hombres, que lamentablemente por muchos excesos espirituales que se han cometido en muchas iglesias, tendemos a irnos a la otra pared, al otro extremo. Es cierto, hoy en día no hay apóstoles, nadie puede poner más fundamentos, no hay profecía fundacional. Nadie le va a decir, mira, aquí te traigo la última chupada del mate, ahora se cambia lo que Pedro puso en la Biblia y es esto. Porque el Señor me lo mostró anoche en un sueño, después de verme a Kun. No es así. Lo digo en un tono más, chistoso, para que no suene tan... No es así. Pero hay una cosa que nunca ha cambiado y que nunca va a cambiar. Y es que Dios sana, de que Dios liberta, cura al enfermo, restaura el corazón del oprimido. Y sobre todo eso, Jesucristo salva. Somos salvos en su nombre. ¿Venimos a la iglesia para ser sanos? No, pero Dios te puede sanar. ¿Venimos a la iglesia en busca de un milagro? No. Venimos a adorar el nombre de Cristo, a escuchar su palabra, a ser edificados por Él. Pero Dios sí puede hacer un milagro en tu vida. Porque Él sigue y seguirá siendo soberano. Porque es parte de sus atributos. Él es todopoderoso. Y conoce hasta lo más íntimo de tu corazón. Y estos hermanos lo sabían. Y le pedían al Señor que la predicación fuera seguida por sanidades, por señales y por prodigios. Maravillosa oración. Y adivine lo que pasó. El Espíritu Santo descendió y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Curiosamente, hermano, esta vez, a diferencia de Hechos 2, los hermanos no comienzan a hablar en otros idiomas. Los hermanos, que se calculan que para esta predicación ya iban cerca de 10.000 convertidos. Imagínense esa iglesia, 10.000. Para pasar lista, los hermanos que cantan cuando el ángel pase lista, yo creo que el ángel le faltaba cuaderno para anotar nombres. La llenura trajo algo muy especial. Si va el texto conmigo,
dice que cuando hubieron orado, en el versículo 31, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y al final de ese versículo no dice hablaron en lengua, dice y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con fervor, hablaban con pasión la palabra del Señor. Y esa es una marca de un creyente genuino y lleno del Espíritu Santo. Cuando tú buscas ser lleno del Espíritu Santo, no estoy hablando del bautismo, estoy hablando de la consagración, de la oración, de la búsqueda constante del Señor en tu vida diariamente. Hay algo que naturalmente nace en un hijo del Señor y que es predicar el Evangelio. ¿Se acuerda la pregunta que le hice al inicio? ¿Estás predicando el Evangelio todos los días? Si fueras perseguido, ¿estarías dispuesto a seguir predicando el Evangelio aún más allá de las amenazas? Una marca genuina de un cristiano lleno del Espíritu Santo es predicar la palabra donde quiera que vaya. No se calla. Siente una necesidad de hablar de su Salvador. Siente una necesidad de hablar de Cristo. De decirle al otro, sabes que hay un Salvador que sana, que cura y que salva. Ese es el mensaje que diariamente debe estar en nuestra boca. Y fue eso, cuando vino el Espíritu Santo de manera potente sobre ellos, fue lo que pasó. Comenzaron a predicar con fervor, con valentía la palabra del Señor. Yo no sé si usted recuerda Romanos 14 que dice, pero hay una frase muy importante y que a veces la cantábamos. En un corito, Romanos 14, dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor, sea que vivamos, o sea que muramos, somos de Él. Sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. ¿Vivimos de verdad pensando eso? ¿Vivimos para Cristo diariamente? Y si estamos dispuestos a morir, ¿estamos dispuestos a morir por Cristo diariamente? ¿De verdad tenemos conciencia que somos del Señor? Piensen. Vamos ya terminando al último punto. La llenura provocó otra cosa. No solo predicación. Produjo koinonía. Koinonía es comunión. Cuando tu vida está llena del Señor, cuando la búsqueda en tu vida es constante por la presencia del Señor, por su palabra, por la oración, por la lectura de la Escritura, tú no puedes sentir otra cosa sino comunión con tus hermanos. Dice que todos los creyentes tenían todas las cosas en común. Y escuche, esto es maravilloso. Cuando viene el Espíritu Santo, dice ahí que no había ningún necesitado, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y las traían el precio de lo vendido. No había ningún necesitado. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando el Señor ha impactado tu vida y tú has entendido lo que Él ha hecho por ti, y has entendido que todo lo que está en tu mano es de Él, es por Él y es para Él, tu pensamiento en la obra del Señor cambia. Yo veo que es muy común, y discúlpame que sea majadero en esto, pero esto se ve mucho en todas las iglesias. Y yo como los quiero harto, pero me congrego en la fuente, después me pueden pelar y yo no voy a estar. Hay muchos hermanos que se comprometen con su tiempo, solo su tiempo. Hay muchos hermanos que no les tocas el tiempo, pero se comprometen con recursos, solo sus recursos. Hay otros hermanos que comprometen con su casa, pero no con el tiempo ni con los recursos. Y así, es surtido.
Pero cuando nosotros hemos entendido que el Señor nos ha dado todo, y cuando nuestras esperanzas están en la venida del Señor, en que Él no tarda en venir, en que Él va a volver por tu vida y por mi vida, que va a volver por esta iglesia y nos va a venir a buscar, no nos aferramos a las cosas de este mundo. Y entiendes que no solo el tiempo le pertenece al Señor, tus recursos le pertenecen al Señor, tu hogar para predicar le pertenece al Señor, tus finanzas le pertenecen al Señor. Y yo veo hoy en día en otras iglesias, ¿no? Por ejemplo, muchas personas con problemas del diezmo, tienen problemas con eso. Les cuesta asimilar eso. Entonces yo me comprometo con mis dones, ¿cierto? Yo toco la guitarra, pero ahí no. No, el diezmo yo creo, la ofrenda, no, ahí no. Es todo. Y estos hermanos lo dejan más que demostrado. ¿Usted escuchó en algún momento del pasaje que algún hermano dijo, ¿alguien trajo los diezmos aquí? ¿Lo leyó? Dice que traían todo. Vendían sus casas y traían el valor de lo vendido. ¿Piensa usted que eso es diezmo? ¿O cree usted que estos hermanos superaron a Abraham en el diezmo que le dio a Melquisedec? Lo dieron todo. Porque ellos sabían que Cristo venía. ¿Y saben lo que habla de eso? De que nuestra esperanza y nuestra seguridad no está en la venida del Señor, está en el ahorro del banco. De que tu seguridad y mi seguridad no están en el Dios que va a proveer, en el que dijo: no se preocupen por el día de mañana, no se afanen por eso. ¿Será que tu esperanza y mi esperanza están más puestas en los bienes raíces? ¿Será que tu esperanza y mi esperanza están más puestas en la proyección que tengo de aquí a 20 años, en las cosas que quiero lograr? No importando si tengo un hermano que está pasando hambre en la iglesia. Un verdadero creyente no tolera a su hermano pasando hambre, porque entiende que el Dios que no le ha hecho pasar hambre a él es el que le ha dado todo. ¿Amén? Amén. Amén. El alumno del sol no me deja ver. Están ahí. Así que, hermano querido, yo quiero mucho a San Carlos. Y me gustaría que San Carlos, como oraba un hermano en la oración, antes del culto, a mí me encantaría que La Fuente y San Carlos fueran iglesia, con su propio consistorio, con sus propios hermanos, porque hay hermanos capaces con los que el Señor ha dotado estas avanzadas. Pero para eso tu compromiso y mi compromiso debe ser genuino y completo en todas las áreas de mi vida. Si tienes dones, entrégaselos por completo al Señor. Si no estás teniendo tiempo para la iglesia, reflexiona, porque las Escrituras dicen que hay tiempo para todo. Aparta tiempo para el Señor. Y si tú no estás dando lo suficiente, o tu compromiso mensual no está siendo sistemático, efectivo para con tu iglesia, entonces reflexiona aún más, hermano. Porque o tienes la venida de Cristo por tardanza, o simplemente el Dios en el que tú crees no es tan poderoso como el que la Biblia dice, porque parece que a veces pensáramos que vamos a pasar hambre aún teniendo a Dios. Es fuerte esto. Pero si nosotros queremos ser iglesia, nuestro compromiso debe ser total. Y si tu cuestionamiento puede ser el diezmo, acabamos de ver un ejemplo tremendo de que no hay medida para el Señor. Y no hay medida para el Señor, ni medida para ayudar a tus hermanos, al punto que no había ningún necesitado. Los estatutos del IPCH dicen que los oficiales tienen el deber de instruir a los hermanos en cuanto a su contribución.
Está bien, es nuestra obligación. Pero yo creo que las Escrituras hablan por sí solas. Y usted ni yo podemos sacarle hojas a la Biblia para no querer comprometernos en ciertas áreas de nuestras vidas. Si estás pecando, deja de pecar. Arrepiéntete. Si no le estás dando tiempo al Señor, dale el tiempo que Él se merece, porque Él dio su vida por ti. Si no estás contribuyendo lo suficiente, comprométete más, porque Él te ha dado todo. El ejemplo mayor de todo este servicio, para terminar, lo tenemos en los últimos versículos. Bernabé, el compañero de viaje de Pablo, da el ejemplo al final. José, el hijo de consolación, el que buscaba la unidad entre los hermanos, el que tomó a Pablo, Saulo, recién convertido, y lo fue a mostrar ahí entre medio de todo, diciendo, oye, si ahora se convirtió, y toda la gente arrancando de Pablo. Este que los perseguía, este ahora es cristiano, este va a predicar. Y él andaba tratando de unir la iglesia. Faltan más Bernabé en la iglesia. Y fíjese cómo la Escritura y cómo Lucas nos muestra a José, a este hijo de consolación que vendió una heredad y trajo su precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Él pudo haber dicho, si los demás ya vendieron, ¿para qué voy a vender yo? Si los demás ya dieron, no hay necesitado, ¿para qué voy a dar? Y más adelante nosotros vemos a esa persona íntegra como Bernabé, como un compañero de viaje de Pablo, haciendo las veces de un apóstol y predicando la palabra, viajando, uniendo la iglesia y expandiendo el evangelio más allá incluso de lo que algunos otros apóstoles pudieron haber llegado. Bernabé, el que vendió el terreno, después era un ministro del Señor, profeta, dice más adelante, ¿cierto? Junto con Saulo. La verdad, hermanos y hermanas, es que la iglesia naciente no solo anuncia las buenas nuevas del reino con fervor, sino que también anhela y espera con ansias la segunda venida de Cristo. Tanto fue así lo que la iglesia creció que fue necesario ordenar diáconos más adelante. Hechos 6. La importancia de los diáconos. Hermanos, les animo a que trabajen en eso, como iglesia. Los oficios son para edificar el cuerpo de Cristo. Y sería hermoso que San Carlos pudiera tener su diácono en algún momento. Porque aunque usted haga diaconía, no es lo mismo que tener un oficial ordenado en ese cargo. Son oficiales puestos por el Señor para edificación, pastoreo, cuidado de su iglesia. Usted igual puede predicar, pero eso no lo hace un pastor ni lo hace un presbítero, ¿cierto? Puede hacer las veces, pero los oficios están ordenados por algo en las Escrituras. Esfuércense, procuren trabajar y aspirar dones y trabajos, oficios en la iglesia. Concéntrense en servir con todo al Señor. Y si has sido llamado en algo, capacítate, prepárate para servir con todo al Señor. Es la única forma de que tú tomes conciencia de todo el trabajo que hay en el reino del Señor. Y así, San Carlos podrá ser iglesia. La unidad. Eran todos de un solo sentir. Dice la Biblia, Reina Valera, de una mente, de un corazón. No está hablando de dicotomía, de tricotomía, la Biblia ahí. Está hablando principalmente de lo que ellos sentían. Era de un sentimiento, eran de un pensar. Todo San Carlos piensa y se prepara para ser iglesia. Todo San Carlos piensa en ir a predicar el Evangelio. Todo San Carlos piensa en ir en ayuda unos de los otros por los más necesitados. Un pensar, no división, no pensamientos extraños, unidad, porque la iglesia de Cristo es unidad y solidaridad.
Últimas preguntas. ¿Estás buscando diariamente esa llenura del Espíritu Santo en tu vida? ¿La estás buscando? ¿Estás predicando el Evangelio con el fervor sin importar las circunstancias que eso conlleve? ¿Estás involucrado en la vida de tu congregación, intentando estar en un mismo sentir y en un mismo pensar junto a tus hermanos y junto a los líderes que Dios ha puesto aquí? ¿Estás contribuyendo en tu iglesia local por medio de lo que Dios ha puesto en tu mano? De tu compromiso en tiempo, de tu compromiso con tus dones, sin negarle tus dones al Señor, tus bienes y tus finanzas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta inmensa oportunidad.